Feliz sábado, hermanos. El día de hoy vamos a hablar de algo bastante importante para nosotros, como adventistas del séptimo día, y si tenemos visita, también para conocer en los tiempos que vivimos y lo que el Señor ha hecho por nosotros. Gracias. El arte del perdón. Interesante nombre, quizás algunos ya captaron el tema, pero vamos a ir desarrollándolo. Para ustedes, ¿qué es el arte? Algo que... ¿qué dijiste? Algo que se perfecciona. Bueno, vamos a ver el concepto en la siguiente. Según un concepto que conseguí, el arte es una manera consciente capaz de reproducir cosas, construir formas o expresar una experiencia. Si el producto de esta reproducción, construcción o expresión puede deleitar, emocionar o producir un choque. Una persona crea algo y ese algo va a expresar emociones, va a expresar las ideas del que lo hizo y todo esto, y se puede representar a través de diferentes objetos o pinturas o construcciones, lo que sea. Entonces, hablando del arte, seguro conocemos diferentes variedades de artistas, ya sea en la televisión, ya sea en música, ya sea en cualquier tipo de área donde hayamos visto la televisión, o hasta en la misma calle vemos artistas, personas que tocan un instrumento y expresan algún tipo de melodía que llega a nuestro corazón y todo. Entonces, hoy le voy a nombrar 3 artistas de diferentes épocas que expresaron algo a través de su arte. Uno de ellos, y que tiene su pintura reflejada aquí, no sé si podrán saber, es muy famoso este artista, es un pintor. Creó esta pintura, se llama Flor de cereza de durazno, y según las personas que lo ven y todo, dicen que transmite alegría, transmite esperanza y todo esto. El pintor se llama Vincent Van Gogh. Creo que lo hemos conocido bastante por sus pinturas de girasoles, La noche estrellada y todo esto. Es interesante que la vida de este pintor es una vida triste. Él tiene su familia, tiene todo, tuvo sus momentos felices. Él fue pastor, pero su mayor amor y todo fue la pintura. Él creó más de 2000 pinturas en su vida, pero no, se dice que no vendió ni una. Que luego de su muerte fue que su hermano las colocó en una galería, y fue de ahí que hizo el boom, y las personas vieron que fue una trascendencia desde la pintura, desde esa época hasta nuestra época. Y es muy reconocido él porque nunca conoció el éxito mientras vivía. Mientras vivía no supo de que era un gran artista, o quizás sí lo supo, pero nadie lo reconoció, muy pocas personas. Pero luego de su muerte fue el boom, y hoy en día todos conocen sus pinturas. Un segundo artista que les voy a mencionar se llama Ismir Muñoz. Es un artista de la actualidad, él es un pastor en la Unión Mexicana de Chiapas. Él es músico, a mí me gustan, personalmente me gusta mucho su música, y él ha dado entrevistas en las que dice que su intención con el arte, con la música que él transmite, es que las personas puedan reflexionar a través de la letra, puedan reflexionar, se inspiren sobre temas morales y espirituales. Esa es la misión de él con sus músicas. Él tiene una canción que a mí me gusta mucho, se llama En primer lugar, y él, antes de cantarla, él dice: yo la escribí porque hubo un momento en mi vida donde yo sentí que había perdido a Dios del primer lugar en mi vida. Entonces, con esta canción reflexioné, y también la quiero compartir con ustedes por si han hecho lo mismo. Entonces, ¿qué expresa él en sus canciones? Expresa lo que él quiere, compartir a Dios a través de esto, en diferentes situaciones de nuestra vida. El tercer artista que les traigo, quizás nadie aquí lo conoce, yo buscando me interesó lo que hizo. Es un arquitecto. La arquitectura también es un arte, una forma de expresar sus ideas y todas estas cosas. Él
Él es un arquitecto, pero él innovó en un área donde se dice que él es el principal pionero de esta área, que es la arquitectura orgánica. Pásamela a la siguiente. Ajá, aquí está, la arquitectura orgánica. Se refiere a hacer casas, cualquier tipo de obras que vaya en una comunión con la naturaleza. Por eso me llamó la atención y se los quise presentar. Entonces, y ahora hablando de artistas, tenemos que hablar del más grande artista de todos los tiempos. Quizás todos aquí tengamos un artista que sea nuestro preferido, nos ha impactado con sus obras y todo, pero más que cualquier artista hay uno que es, no se puede discutir sus grandes obras a través en la Biblia, las poesías, todas estas cosas, las cosas que inspiró, y mayormente en la naturaleza. Cada uno de nosotros en algún momento hemos visto la naturaleza y hemos visto algo que nos resulta impresionante. A mí, aquí en la imagen hay una flor que parece transparente, es una flor japonesa, y la primera vez que la vi en las redes sociales, me impactó muchísimo, porque hay muchas flores bellísimas, pero una flor transparente es una flor como color blanco, con el papel de horno, algo así, y cuando ella se moja, ella se vuelve transparente. Y me pareció bellísimo, y wow, impresionante del autor que hay detrás de estas obras, y muchísimo más, paisajes, animales, el ser humano, su mayor creación. Y aquí vamos. Necesito que tengamos nuestra Biblia en la mano. Es importante porque podemos escuchar, pero el Señor quiere que nosotros también indaguemos en su palabra y le conozcamos a través de esta. Vamos a buscar el versículo, el versículo que se encuentra en Éxodo, capítulo 25, verso 8. Ahí, bueno, de todas maneras ahí está, pero todo el tema va a ir en Éxodo. Vamos a buscar bastante en Éxodo y un poco en Hebreos. Dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. En este momento les voy a pedir para que oremos un momentico. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, te agradezco porque, Señor, eres un Dios grande y que tienes grandes planes para con nosotros, y tu misericordia es grandísima, Señor. Ayúdanos, habla hoy a nuestro corazón, Señor, y te pido que podamos salir llenos de tu palabra y de esperanza, Señor, sabiendo que tú ya has trazado un plan para nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En algún momento hemos estudiado el santuario, hemos escuchado sobre el pueblo de Israel y toda esta cuestión. Y bueno, el contexto detrás del versículo, Moisés baja del monte Sinaí, toda esta cuestión, y Dios le manda en este versículo que haga un santuario, con la intención de habitar en medio de ellos, o sea, en medio del pueblo de Israel. Increíble que el Señor, Dios, con un pueblo rebelde, quería habitar en medio de ellos. Entonces vamos a la siguiente. Nombres con que se puede conocer el tabernáculo, santuario, ahí están los textos para que tengan como la referencia. Tabernáculo de testimonio, tabernáculo de reunión, casa de Jehová, tabernáculo de Jehová, el santuario. Diferentes nombres que podemos conseguir en la Biblia, pero se trata de lo que mandó a hacer el Señor de esto. En este momento, antes de que se reproduzca el video, aquí vamos a ver por encima una vista en 3D sobre lo que era, o sea, una simulación de lo que es el santuario. Luego hablaremos de todo esto. Está el pueblo de Israel, cada tribu, eran 12 tribus, cada una estaba en un lado del santuario, norte, sur, este, oeste. 3, 3, 3, 3. Y Dios en medio de ellos, porque el santuario representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo.
Ahí está, en el campamento, el santuario en la mitad de ellos. Lo que vemos alrededor es el atrio, el patio y las cortinas. La puerta, que también eran 4 bases, que eran una cortina de varios colores. Vemos 2 muebles en la parte exterior. Tenemos el altar de bronce o altar del sacrificio, da varios nombres. Y es impresionante que cada parte del santuario representa a Jesús. Cada cosa. El lavacro. Y ahora vamos a ver qué hay dentro del santuario. Tenemos el lugar santo, donde hay 3 muebles. Tenemos el candelabro de oro. La mesa de los panes de la proposición. Y el altar del incienso, sumo sacerdote. Y ahora ingresando al lugar santísimo, donde solamente se encuentra un mueble. El arca del pacto. Y dentro del arca del pacto encontramos 3 artículos. Está la vara de Aarón, la ley de Dios y en un recipiente el maná. Y ahí se termina nuestro recorrido. Ok. El día de hoy quise traer este tema porque hay que recordar nuestra identidad. Y nuestra identidad como adventistas del séptimo día se enfoca en nuestras creencias, nuestra doctrina, todo lo que somos, se enfoca aquí, en este recorrido. Ajá. Aquí lo tenemos, un plano de lo que es el tabernáculo y tenemos el patio, o llamado también el atrio. Tenemos el atrio, tenemos la puerta, comenzamos desde la puerta, el altar de sacrificio, el altar en donde se purificaba, o sea, estaba el agua y los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. Tenemos el santuario, el lugar santo, el lugar santísimo y bueno, todos los que explicamos anteriormente. Ajá. Ahora vamos a estudiar, pero no llevar una forma dificultosa de entender, sino algo simple. Algo simple de entender y que no solamente fue un significado para ese momento, sino que también es un significado de Jesús, de lo que representa y también de lo que representa para nosotros hoy en día. Porque toda esta simbología que Dios mandó a Moisés a hacer no era solamente en ese momento para que el pueblo expiara sus pecados y todo eso. Vino Jesús, pasó algo más y hoy vivimos algo más. Ajá, empezamos con el altar del sacrificio. Ajá, antes de empezar. ¿Qué es el santuario?
explicamos ahorita que el santuario es un lugar, la casa de Dios, que mandó a hacer el pueblo de Israel, a base de un modelo que Dios le mostró a Moisés para que hiciera aquí, a través de imágenes, a través de todo esto, y esto lo podemos conseguir en Éxodo, que va diciendo, como te mostré, Dios diciéndole a Moisés en cada momento. Podemos buscar Éxodo 25:8, por favor. Y por otra parte, alguien que pueda buscar Éxodo 40, verso 18. A el que tenga 25:8. Bueno, ese, ese ya lo habíamos leído, exacto, que es el en donde Dios manda a Moisés a hacer el santuario y bueno, todo lo que leímos ahí. Ahora vamos a buscar 40:18. Vamos a recordar lo que dice Éxodo 25:8, que dice: me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. El 40:18, si alguien lo tiene. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas, y colocó sus tablas, y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas. Amén. Bueno, aquí vemos lo que él fue haciendo de acuerdo a las ordenanzas que Dios le estaba dando de esto. Y recordar que era una sombra de aquello que estaba en el cielo, algo que iremos hablando más adelante. Entonces, ya vimos las partes del tabernáculo, las fuimos nombrando. Vamos con la primera: el altar del sacrificio, o también se conoce como el altar del holocausto. Este era el primer lugar donde llegaban los miembros del pueblo de Israel con su ofrenda, con el cordero, con esto, y ahí era donde lo sacrificaban. Prácticamente los órganos, todo esto, eran botados y quemados afuera del campamento, y se utilizaba solamente la sangre para el resto de lo que se hacía en el santuario. Y llevándola ahora a lo que representa a Jesús, porque en cada lugar, hasta en los colores, el lino que estaba alrededor del campamento representaba la pureza. La puerta estaba con las cortinas, porque no eran una puerta, estaban con los colores de azul, carmesí, los 4 colores que indicó Dios, que eran demasiado caros porque en esa época tener ropa de color era bastante costosa. Entonces eran las mejores cosas para el santuario. Representaba el sacrificio que iba a hacer Jesús, esos colores. Entonces, en el primer símbolo, creo que todos sabemos quién fue ese cordero y quién iba a pasar por ahí, hablando de Jesús cuando fue crucificado. Y también para acotar, la vida de Jesús reflejada desde el campamento, por cada parte, por el patio, por el lugar santo, por el lugar santísimo, y bueno, así. Los versículos que están en la parte de arriba, Éxodo, los que dice ahí, es una referencia a los que les hablo, para que lo puedan buscar en la Biblia. Ahora vamos a buscar su simbología sobre Jesús en Isaías 53:7, Juan 1:9 y Apocalipsis 5:9. Vamos a leer 2 nada más para que no se nos haga muy largo. Si alguien tiene Isaías 53:7. De afligido no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de su castigador, enmudeció, no abrió su boca. Refiriéndose a Jesús, como un cordero fue llevado. Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Aquella luz verdadera. Ahora yo les voy a leer Hebreos capítulo 13, verso 11 al 12. Y dice así: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Lo que les estaba comentando ahorita sobre que se quemaba todo y quedaba la sangre para el servicio. Por los pecados del pueblo de Israel y hoy en día Jesús por nuestros pecados. Ahora vamos a ir
Algo muy importante aquí, lo que vive el cristiano. Cuando una persona acepta al Señor Jesús, conoce la verdad, ¿qué es lo primero que hacemos cuando aceptamos el Evangelio en nuestra vida? Arrepentimos, pero por nuestros propios medios, o hay alguien a quien tenemos que aceptar. Al Señor Jesús. Entonces, cuando aceptamos el Evangelio, lo primero que hacemos es aceptar al Señor Jesús, aceptar el sacrificio que Él hizo por nosotros. Es lo primero, la sangre, porque la paga del pecado es la muerte. Y sabemos que la sangre en este papel cumple muchas cosas importantes. Vamos a leer rapidito Hebreos 9:22. Si alguien me puede ayudar buscando Isaías 53 del 4 al 5. Isaías 53 del 4 al 5. Hebreos 9:22 dice: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Amén. ¿Alguien tiene el versículo? Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestro dolor, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Entonces, hasta aquí llevamos el primer punto. El altar del sacrificio. Jesús como cordero por nuestros pecados. El primer paso del cristiano, aceptar al Señor Jesús. Vamos al siguiente mueble. El siguiente mueble, el lavacro, o también conocido como la fuente de bronce. Aquí el sacerdote, antes de ingresar al santuario, tenía que entrar purificado, limpiarse las manos, limpiarse los pies, y después es que podía ingresar. Todo esto lleva a que para mediar el sacerdote con Dios tenía que lavarse, porque tenía que entrar purificado, y esto lleva un trasfondo bastante especial. Dios pide santidad y fuerza de aquellos que intermedian entre Dios y su pueblo. En este caso, Jesús no cometió pecado en este mundo, y Jesús de esa manera purificado y entrando al santuario. El agua, esta fuente y su función de purificarnos, es un símbolo del Señor Jesús, cuya sangre era inocente y sin pecado. Podemos buscar Mateo 27:4. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Mateo 27:4. Ok. Vamos a leer, les voy a leer rapidito, Hechos 2:38. Dice lo siguiente: pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí es como el segundo paso del cristiano, el bautismo. Y el Señor desea purificarnos, desea limpiarnos, desea transformar nuestra vida. Vamos al siguiente: el altar del incienso. Antes de esto quería compartirles a ustedes el Hebreos 7:26. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Bueno, lo tengo aquí. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hablando sobre Jesús, sobre su perfección. Entonces, vamos con el altar del incienso, que es algo muy importante. En ese momento el sacerdote tenía que agregar incienso, quemar el incienso, y de esa manera el pueblo de Israel estaba afuera y ellos abrían su corazón a emitir sus pecados. Igualmente nosotros cuando oramos, el Señor Jesús es nuestro único mediador para que esas oraciones, nuestras oraciones hoy en día, puedan llegar a Dios. Por eso es que nada podemos hacer por nosotros si no aceptamos a Jesús. Cuando aceptamos a Jesús es un camino directo para poder llegar a Dios.
Vamos a buscar Juan 4, 23, 24. Si alguien lo tiene, Juan 4, 23, 24. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Hasta el... Espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Hablando sobre una adoración sincera, cuando abrimos realmente nuestro corazón al Señor. ¿Y qué significa abrir realmente el corazón al Señor? Abrir quienes somos, nuestros defectos, todo lo feo que hay en nosotros y aceptarlo y decirle, Señor, soy así, así, así. Si no aceptamos, no estamos abriendo nuestro corazón realmente. No solamente abrirlo, sino cambiar esas cosas. Cristo presenta nuestras oraciones a Dios como sumo sacerdote y su sangre y justicia hacen que nuestras oraciones sean aceptables. El Señor aborrece el pecado y el Señor, nosotros por nosotros mismos presentarnos como somos no podemos. Y ahí es cuando recalcamos la importancia del sacrificio de Jesús, que era lo que estábamos hablando en la lección de esta mañana, la importancia de entender el sacrificio de Jesús. El papel del sumo sacerdote era lo que les comenté, quemar el incienso y estas oraciones que ascendieran a Dios. El caso de Jesús que intercede por nosotros de esa manera. Vamos con el siguiente artículo. Mesa de los panes de la proposición. También tiene otros nombres que sería panes de la presencia. Esto consistía en 12 panes. Estaban en una fila de 6, en otra fila de 6 y eran aromatizados con incienso. Y no sé si podemos, ¿qué este mueble que nos puede transmitir? ¿Qué significa el pan? ¿Por qué estaba ahí? Tiene un significado puntual. El pan para nosotros es el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y también representa la palabra de Dios. Que nosotros, el Señor pide que nosotros nos nutramos con la palabra de Dios. Representa la provisión de todas las cosas que nos da Dios y la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual, para poder estar nutridos espiritualmente. Y es necesario hoy en nuestra vida. Actualmente necesitamos nutrirnos con la palabra de Dios. Escuchamos, pero también investigamos si eso realmente es así. ¿Qué quiere que el Señor sepa? ¿Qué quiere decirnos el Señor? Si alguien me puede ayudar buscando Juan 6, 53, 58. Juan 6, 53 al 58. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén. Entonces, nos enseña que Jesús es nuestro pan. Y si no nos alimentamos de la palabra de Dios, de la vida de Jesús, de todo esto, del ejemplo que nos da Él, vamos a morir espiritualmente. Entonces es una necesidad en este recorrido de la vida cristiana. Vamos al siguiente artículo. El candelabro de oro. Cuando estuve estudiando esta parte, a mí me impactó muchísimo, porque todo esto, el santuario, es un recorrido de la historia y del plan de salvación que tiene el Señor para nosotros. Y este punto abarca la historia de la iglesia cristiana en diferentes épocas. Vamos primero a identificar el altar. El candelabro de oro. El candelabro de oro tenía 7 lámparas, 3 de un lado, 3 del otro y la del medio.
Su construcción fue precisa y fue hecho con oro puro, según las instrucciones que Dios les dio, todo al pie de la letra. Brillaba todo el tiempo y era la única luz que había dentro del santuario. Era la única luz que iluminaba. ¿A qué les recuerda eso? La luz, lo que dice tanto la Biblia en diferentes versículos, la luz del mundo. Jesús es la luz y nos comparte a nosotros que seamos la luz en las naciones. Por eso vamos a buscar Isaías 49:6. Y Mateo 5:14. Mateo lo busco yo, alguien que me ayude con Isaías 49:6. Él dice, poco es para mí que solo seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y restaurar el resto de Israel. También te he dado por luz de las naciones para que seas mi salvación, hasta lo último de la tierra. Amén. Hasta lo último de la tierra. Ajá. Vamos a buscar rapidito. Ajá, Mateo 5:14, eso lo busco yo. Ya se las leo. Y dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Hablando de esto, el sacerdote en la antigüedad era responsable de mantener prendidas estas luces, iba en la mañana, le colocaba aceite de oliva, un aceite puro, y estas se mantenían encendidas. Investigando, según Apocalipsis 1:20, el candelabro de oro tiene que ver y se relaciona con las 7 iglesias. Y a la vez, las 7 iglesias se relacionan con la historia del mundo en diferentes épocas. En Apocalipsis 1:20 nos puede aclarar sobre esto que les estoy comentando, sobre que el candelabro se vincula con lo que son las 7 iglesias. Y a la vez, las 7 iglesias representan a la iglesia en diferentes épocas. Les voy a mencionar las últimas 2, Filadelfia y la Odisea. Filadelfia fue una época, la época donde la luz fue encerrada, nadie conocía la palabra, fue un momento donde se pensaba que la palabra iba a desaparecer. Y podríamos decir que fue esa luz que se fue apagando, pero el Señor, el sumo sacerdote Jesús, no permitió que se apagara esa luz. Porque Él está pendiente de que ese evangelio nunca se agote y hace provisión para esto mismo. Entonces, a la iglesia de Filadelfia, a esa época, se le simboliza porque fue fiel y perseverante. Porque pasó una situación difícil y esas personas que vivieron en esa época no dejaron que esa fe, que en lo que creyeron, se apagara. Más bien lucharon y entregaron hasta su propia vida. Y ahora hablando de la Odisea, el tiempo en los que vivimos, la última iglesia, dice, representa a la iglesia que se cree rica y autosuficiente, pero es pobre en espíritu, hablando de nuestros tiempos, y desde que el Señor necesita que nosotros despertamos del dormir que tenemos y aceptemos y creamos en estas verdades y entreguemos todo de nosotros por esto. El candelabro de oro representa a la iglesia de Jesucristo, que es llamada a brillar en la oscuridad y a reflejar la luz de Dios al mundo. Lo que debemos hacer hoy, reflejar a Dios. Ahora vamos al siguiente lugar, que es el lugar santísimo. En este lugar nadie estaba dividido del lugar santo por un velo fino y nadie podía ingresar. El sumo sacerdote en la antigüedad entraba una vez al año, la fiesta y todas estas cosas, entraba una vez al año a intermediar entre el pueblo y Dios. Y tenía que revelar sus pecados. Si el sacerdote tenía pecados, podía morir en el instante porque estaba ante la presencia de Dios. Entonces no era algo liviano de llevar, era algo de suma importancia. Y este velo tiene algo muy importante para nosotros. El Señor, gracias al pecado, nosotros nos separamos de Dios. Y esto nos da a entender, o sea, el significado de esto es que hay un velo, pero cuando Jesús muere en la cruz, sabemos de que se rasgó. Pero se rasgó, ¿y qué quiere decir esto? Que el que tenía que morir murió, y el Señor Jesús es el que hoy nos permite poder llegar al lugar santísimo
y que Él interceda por nosotros, porque si lo aceptamos a Él, podemos llegar al Padre, podemos tener perdón de pecados, podemos tener la salvación, todo esto. Estaba separado del lugar santo por solo un velo fino. Solo el sumo sacerdote podía entrar en este lugar para pedir por los pecados del pueblo una vez al año. Debía entrar completamente puro, ya que si en él había pecado, moría en el acto, lo que les estaba comentando. Y ahora vamos al último mueble de este lugar, que es el arca del pacto. El arca del pacto era una estructura que nos dice Éxodo 25 y el 37 nos lo describe, que fue hecha con una manera de acacia y recubierta con oro y todo esto. En la parte de arriba tenía unas láminas de oro que era el propiciatorio y eran una sola pieza con los querubines que iban de forma envolvente hacia el arca, inclinando. Y este lugar, Dios dijo que este lugar era de donde Él se iba a presentar, su presencia iba a estar ahí para poder darle los mensajes que tenía que darle al sacerdote y Él transmitirlo al pueblo. Era la manera de comunicación que se tenía, la presencia de Dios, algo puro, santo, donde el pecado no tiene lugar. Y aquí vamos a que el Cordero fue el único que pudo llegar a este lugar porque tuvo una vida sin mancha, sin nada de esto y pudo interceder. Fue un ser que pudo llegar acepto ante Dios. El acceso restringido al lugar santísimo simbolizaba la santidad y la perfección que Dios requiere de su pueblo. Aquí lo tengo, Mateo 27, 51, hablando sobre la cortina que se rasgó, el velo, que dice sobre eso. Y ahora, después de haberle mostrado todo esto, creo que de forma sencilla, clara, que podemos guardarlos en nuestra mente, y de la simbología que tiene, no solo de ese momento, sino de nuestros momentos, vamos a qué en tiempos vivimos hoy. Vivimos en el momento donde el Señor Jesús está en el lugar santísimo. Y ya ese es otro tema, es otro estudio y todo, pero el Señor está ahí. ¿Y qué está haciendo el Señor Jesús ahí como sumo sacerdote? Está intercediendo por nosotros. El Señor ya ha hecho todo, ya hizo provisión. Queda de nosotros ya la decisión, porque el Señor ya planificó todo, ya nos dejó todo. ¿Y ahora qué queda de nosotros? Queda de nosotros que nosotros vayamos hasta ese intercesor y que a través de él podamos tener el perdón de nuestros pecados para obtener la salvación. Eso es lo que queda. Entonces, en este momento es crucial, porque así como el sacerdote hacía todo el ritual, llegaba a este punto y salía. El Señor Jesús en un momento va a salir y hasta ahí se va a acabar la oportunidad. Entonces queda de nosotros hoy tomar la decisión de qué hacemos con nuestra vida, de ser conscientes de qué estamos haciendo, de quiénes somos, de aceptar lo que somos, nuestros errores y todo, ir ante Él y que pueda haber un cambio eficaz en nuestra vida. Y no solamente para nosotros, sino también para los que están a nuestro alrededor, en el sentido de transmitirles esto que nosotros conocimos. Les quiero compartir un versículo que se encuentra en Hebreos 10, 19 al 22. Lo voy a leer. Lo pueden buscar. 10, 19 al 22. Dice: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Les quiero compartir esto.
Les invito a que en sus casas lo vuelvan a leer y mediten en esto, en que el tiempo es poco, el sacerdote en un momento va a salir, y qué es de nuestra vida, en qué posición estamos. Anhelaste la paz y crecer en la fe, bendiciones de Cristo obtener. Todo esto tendrás cuando rindas tu ser por completo a Jesús en su altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. Caminas con Dios en la luz de verdad, tendrás paz y poder al andar. Vivirás pues feliz, gozarás libertad, si tu vida está en el altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. ¿Quién podrá de su amor la grandeza contar? Cuán feliz con tu Dios estarás, pues te llama el pastor con su voz celestial, con tu vida entera en su altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción.